Advertencia, esta historia es para mayores de 18 años. Por favor, no romanticemos las actitudes de estos personajes ficticios. Y sí, me van a ver fangirleando, pero soy consciente de toda la toxicidad que hay en este BL, ya que tenemos personajes llenos de red flags. Hay manipulación, abuso de poder, también hay violines, ustedes me entienden, así que están advertidos. Este alfa es un playboy, pero resulta que él se queda embarazado. ¿Cómo carajos pasa esto? Pues aquí os lo explico. Resulta que hay un enigma que lleva 15 años enamorado y obsesionado con este alfa, y en todos estos años obviamente él lo ha estado investigando y descubre que este alfa ha salido con 32 omegas. Y como el enigma no está muy bien de aquí, este hombre reúne a esos 32 omegas, o sea, a los ex del alfa, y los empieza a investigar y a preguntar sobre su relación con el alfa, porque él quiere saber cómo es el omega ideal para este alfa. Y obviamente pues en esas relaciones el alfa siempre era el top y los omegas eran los bottoms. En cambio, como el enigma es más fuerte que el alfa, en la relación el enigma pues va a ser el top y el alfa se va a convertir en el bottom. Y ya cuando averigua lo que le gusta al alfa, él se hace pasar por omega y se acerca al alfa para enamorarlo. ¿Pero qué carajos es un alfa, un omega, un enigma? Pues bien, resulta que este BL es un omegaverse, y en este libro nos cuentan que hubo como una especie de pandemia que hizo pues que la genética de los humanos pues fuera cambiando, evolucionando hasta llegar a los alfas y los betas y los omegas. Entonces en esta sociedad los que mandan son los alfas, porque son como los más poderosos, los que son más fuertes y son los que dejan embarazados a los omegas. En cambio los omegas pues suelen ser más sumisos, suelen ser más débiles físicamente, y ellos son los que se quedan embarazados, tanto hombres como mujeres. Y luego en el medio de la pirámide están como los betas, que son como los humanos comunes y corrientes. Entonces, dicho esto, ¿qué carajos son los enigmas? Pues los enigmas son todavía más fuertes y poderosos que los alfas. Ellos son tan fuertes y sus feromonas son tan potentes que con su olor pueden hacer que un alfa entre en celo como si fuera un omega, y por eso también el alfa se puede quedar embarazado únicamente de un enigma. Pero ¿qué pasa? Que hay tan poquitos enigmas en este mundo, o sea, son muy poquitos, que el protagonista, que es un alfa, se piensa que es un invento del gobierno, o sea, él no cree en los enigmas. El protagonista se llama Shen Xiaoyu y él es un alfa, y no es cualquier alfa, él es un alfa de clase S, o sea, de clase superior, lo que quiere decir que si ya de por sí los alfas son fuertes, este alfa lo es todavía más, porque no solamente puede dominar a los omegas o a los betas, sino que también puede dominar a otros alfas. Shen Xiaoyu además es el director de la empresa Shenfang, que es una empresa de biotecnología, así que este alfa no es solamente extremadamente hermoso, poderoso, sino que también es millonario. Y resulta que él hace poco tiempo que está como director de esa empresa, así que la historia empieza cuando él se va a entrevistar con otro alfa, que es también el director de una empresa rival. El otro alfa se llama Shen Wenlang, y bueno, hay un pique entre estos dos alfas, porque los dos alfas son de clase S, como os decía, son de clase superior, o sea que son hombres muy poderosos. Y no solo eso, sino que, como os digo, sus empresas también son rivales, ya que las dos son de biotecnología y están investigando sobre las feromonas de los alfas y los omegas. Sin embargo, como digo, nuestro protagonista va a hablar con este alfa porque quiere comprarle su empresa, ya que necesita unas patentes que tiene esa empresa. Y cuando llega a esta empresa, primero que se encuentra es a mi querido y hermoso Gao Tu, que es un omega que se está haciendo pasar por beta. Él es el secretario de Shen Wenlang y él lleva 10 años enamorado en secreto de su jefe, pero bueno, ya hablaremos de esto. El caso es que Gao Tu se disculpa con nuestro protagonista porque lo han hecho ir a la empresa pues de noche, y le dice que su jefe no podía ir antes porque estaba muy liado trabajando, pero la cara de sorpresa que se le queda cuando abre la puerta del despacho de su jefe y se lo encuentra a él con un omega pues siendo muy cariñosos. Esta escena es extremadamente dura para Gao Tu porque, como digo, él lleva 10 años enamorado en secreto de su jefe, y resulta que a su jefe no le gustan los omegas, así que él, siendo omega, se hace pasar por beta, pero para su sorpresa ahora lo ve a su jefe muy cariñoso con un omega, y eso pues a él le rompe el corazón en 1000 pedacitos. En cambio, nuestro protagonista Shen Xiaoyu se molesta con el alfa porque se suponía que el alfa tenía muchísimo trabajo, y por eso él se vio obligado a ir hasta la empresa a esas horas de la noche, y pues obviamente lo encuentra y no trabajando precisamente. Y no solo eso, sino que él reconoce a este omega, ya que él lo había conocido en el hospital unos días antes. Resulta que el padre del protagonista está muy enfermo, tiene un cáncer, y por eso este hombre lleva muchos meses en el hospital. Y el
protagonista sabe que a su padre le queda poco tiempo de vida, pero él no sabe cómo sentirse al respecto porque nos enteramos de que su padre era un promiscuo y que le fue infiel a su esposa en varias ocasiones, y de hecho en una de esas infidelidades pues él acabó teniendo una hija con otra Omega. Entonces Shen Xiaoyu vio desde pequeñito cómo su madre, siendo Omega, siempre estuvo sufriendo por su padre, ya que este era como digo, un promiscuo, un Don Juan que estaba con una y otra Omega. Y es debido a esto que el alfa no cree en el amor. Entonces él piensa que la persona que de verdad se enamore, como fue el caso de su madre, va a sufrir. Así que él dice, no, yo ni madres me enamoro, yo no creo en el amor, yo prefiero ser un promiscuo como mi padre. Pero él no tiene relaciones, él simplemente mantiene pues compañeros de cama. A nadie le promete amor eterno, o sea, él es muy claro con eso. Y es que su padre era tan promiscuo que una vez que su esposa falleció, o sea, la madre del protagonista, pues resulta que su padre empezó a salir con una y otra Omega y al final tuvo muchísimos hijos. Pero ¿qué pasa? Que la madre del protagonista le hizo prometer a su esposo que él nunca más se iba a volver a casar, y de esta forma pues todos sus hijos son ilegítimos y el único hijo reconocido es el protagonista, y por eso él es el director de la empresa. O sea, él es el que se va a quedar con todo básicamente. Y obviamente esto hace pique entre los hermanos porque hay alguno que está muy enfadado, que también quiere como su parte de ese pastel, y también por eso se enfada mucho con el protagonista, porque además cuando ellos están en el hospital pues todos sus hermanos se ponen a llorar, a fingir, ¿no?, lágrimas de cocodrilo, porque oh, qué pena, nuestro padre está muy enfermo y va a morir. En cambio Shen Xiaoyu no derrama ni una lágrima, así que todos piensan que a él no le importa a su padre, pero lo que ocurre en realidad es que su padre desde pequeñito siempre lo trató pues con severidad. Él fue muy duro porque sabía que él era el único heredero que iba a tener y necesitaba un alfa fuerte que no demostrara su debilidad ante los demás, y por eso Shen Xiaoyu nunca ha llorado delante de nadie. Sin embargo, su padre no siempre fue así de duro con él, ya que el alfa recuerda que cuando fue pequeño él estuvo un tiempo en el hospital y ahí su padre, después de trabajar, sí que iba a verlo y lo hacía reír y tenían como sus buenos momentos entre padre e hijo, y por eso él, como digo, no sabe cómo sentirse con respecto a su padre y saber que su padre va a fallecer dentro de poco. Y bueno, Shen Xiaoyu está ahí como en sus pensamientos cuando de repente se topa con un Omega que lo choca y este Omega está llorando. Pero lo más importante es que cuando Shen Xiaoyu ve a este Omega, él se queda, vamos, maravillado de la belleza de este Omega y de su olor a orquídeas. Enseguida nos dicen que este Omega es blanco, es muy delgado, es alto, pero su mirada es muy profunda y además parece que es tan suave como los pétalos de una flor. Y justamente la mirada es lo que más atrae al protagonista porque lo ve llorando. Y como os decía, a él no se le permite llorar y él siente como una especie de envidia al ver a este Omega tan hermoso llorando tan fácilmente. Y aunque sí hay una especie de atracción, este Omega enseguida se disculpa y se marcha, dejando al alfa muy confundido. Y obviamente este Omega es en realidad el enigma que ya ha empezado su juego, su manipulación, y ya se está haciendo pasar por un Omega y por un Omega necesitado. Entonces, regresando al inicio, cuando el alfa ve a este Omega tan sumiso con el otro alfa, con Shen Wenlang, pues el protagonista se pone muy celoso y además que lo ha reconocido y le dice, ¿qué haces aquí? Y claro, Shen Wenlang, que está compinchado con el enigma, o sea, él sabe que este chico en realidad no es un Omega, sino que es un enigma, pues él le sigue el juego. Y le dice al supuesto Omega, que se llama Huayong, le dice, no sabía que tenías contactos, que ya habías hablado con este alfa, porque claro, recuerden que ellos, sus empresas son rivales, entonces en teoría el Omega que trabaja para esta empresa no debería estar contactando con un alfa de una empresa rival. Entonces le dice, no sabía que ya tenías tus contactos. Empieza ya a presionarlo, pero el Omega le dice, no, yo no conozco a este alfa. Y claro, el protagonista se sorprende porque él sí lo recuerda, pero aparentemente este Omega no lo recuerda en absoluto. Y eso pues a él le hiere en su orgullo de hombre. Y al final pues Shen Xiaoyu, el protagonista, le dice, no, el Omega tiene razón, él y yo no nos conocemos, simplemente nos topamos en el hospital. Y le dice que bueno, básicamente que el Omega chocó contra él y que eso fue todo. Entonces ahí Shen Wenlang le dice al Omega, pues tienes que disculparte como es debido con este alfa tan distinguido. Así que el Omega como que se pone ahí como a lloriquear y a pedirle disculpas.
al alfa, al protagonista, y además le da como su tarjeta de identificación, ¿no? Pero ahí el protagonista no le coge la tarjeta. Y ahí es el secretario del protagonista el que se apiada del Omega, le coge la tarjeta y a cambio le da la tarjeta pues de su jefe. Y como Gaotu también está viendo todo y se da cuenta de que el Omega pues está muy nervioso, le dice que ya puede retirarse, que ya ha terminado sus horas de trabajo, y el Omega se marcha supuestamente aliviado. Después de eso los alfas se quedan hablando solos y ahí es cuando el protagonista le dice a Shen Wenlan que quiere comprarle la empresa, pero Shen Wenlan no quiere aceptar ese trato y tampoco quiere trabajar con él, o sea, no quiere colaborar, así que el protagonista sale enfadadísimo de esa reunión de negocios. Y cuando él ya baja y está en recepción a punto de irse, se encuentra con el Omega. Él escucha como Hwa-young está hablando por teléfono con alguien y como le está diciendo que por favor le dé más tiempo, que va a reunir el dinero para pagar el tratamiento, y claro, pues el protagonista no entiende mucho de qué carajos está hablando este Omega, pero él pasa de largo de él como si no lo hubiese visto. Y claro, el Omega pues quería hablarle, pero como digo, el protagonista hace como si no lo hubiese visto y se va. En este momento también llega Gaotu y se encuentra con el Omega y se ponen a hablar, y él básicamente se siente mal por el Omega porque lo ha escuchado también hablar por teléfono y ya sabe que este Omega tiene una hermana enferma en el hospital y que ese hospital es muy caro. Y como resulta que Gaotu también tiene una hermana en ese hospital, él sabe lo carísimo que es ese hospital, así que a él le da pena este Omega y por eso lo invita de compartir el mismo taxi para llevarlo a su casa. Y obviamente si habéis visto la serie sabréis que en realidad pues toda esta historia de que este Omega tiene una hermana enferma pues es mentira. Él básicamente se ha apropiado de la historia de Gaotu, porque es Gaotu el que tiene la hermana en el hospital. Y una vez que Hwa-young y Gaotu están compartiendo el mismo taxi, él se siente muy mal porque, como digo, él es un Omega que se está haciendo pasar por beta. Y él, claro, él no sabe que la persona que está a su lado no es un Omega, sino que es un enigma. Entonces él cree que este chico es un Omega y se compara con él. Y claro, como Gaotu tiene muy baja autoestima, pobrecito mío, él se siente inferior a ese Omega. Y claro, él se compara y dice, este chico es hermosísimo, es un Omega de una clase superior. Con su belleza él puede conquistar al alfa que quiera, y obviamente ha conquistado a mi jefe. Gaotu, pobrecito, lleva 10 años enamorado en secreto de Shen Wenlan. Y como en esos 10 años a nadie le sorprendió que Gaotu fuera un beta, pues él dice, claro, nadie le sorprende porque yo no soy tan hermoso como lo debería ser un Omega. Sin embargo, durante estos 10 años, él no perdió la esperanza de que un día Shen Wenlan lo viera y se diera cuenta de que él era un Omega, y que dijera, no, qué pendejo soy, cómo no me di cuenta de que tenía el amor de mi vida a mi lado, y pues que decidiera formar una familia con él. O sea, él tenía esa pequeñísima esperanza de que, a pesar de que Shen Wenlan odia a los Omegas, él sea la excepción. Y me da mucha pena porque dice, al final sí existe un Omega que es la excepción, pero ese Omega no soy yo, ese Omega está a mi lado y es hermosísimo y yo jamás podré pues igualar esa belleza. Ay, amigas, este niño hermoso me da una pena, o sea, es tan triste. Y lo peor es que no solamente él lo piensa, sino que todos sus compañeros de trabajo piensan que el Omega es el amante de Shen Wenlan, así que el pobre Gaotu está con el corazón roto. Y para ponerle más sal a la herida, resulta que Hwa-young recibe una llamada de Shen Wenlan, ¿no? Y él contesta, y aunque Gaotu no escucha lo que están hablando, él sí se da cuenta de que esta llamada está durando bastante tiempo y que Shen Wenlan está hablando mucho, cuando en realidad él es un hombre de pocas palabras, y eso todavía le hiere más, porque él dice, conmigo no habla tanto, pero con ese Omega sí. Ay no, amigas, me da muchísima pena. Y bueno, volviendo con nuestros protagonistas, resulta que el alfa está enfadadísimo y además se ha puesto a trabajar muchísimo porque esa reunión pues salió muy mal, así que él está presionando a sus trabajadores para que trabajen el doble de rápido. Y él está así, que se la pasa día y noche en el trabajo, casi no come ni duerme, cuando un día recibe la llamada de un amigo que lo invita a un club, y el alfa le dice, quita, yo no voy, no, estoy ocupadísimo, pero su amigo le dice que tiene que ir al club sí o sí, porque va a llegar el dueño de la empresa X Holding, que es la empresa más importante de toda China y es la que más millones genera. Así que, amigas, en resumen tenemos 3 empresas importantes. La primera es la de nuestro protagonista, la segunda es la del grupo HS
que son pues empresas rivales porque están investigando más o menos lo mismo, ¿vale? Son las dos empresas de biotecnología y arriba del todo está X Holding, que esa empresa es la más cara, la que tiene los dineros básicamente. Y adivinen qué, pues el enigma obviamente es el director de esa empresa, pero se hace pasar por un Omega pobre, es que tiene un morro que se lo pisa. En resumen, este enigma que se está haciendo pasar por Omega en realidad es billonario, ¿vale? Porque tiene un montón de empresas, tiene hoteles y tiene muchísimo poder e influencia, no solamente en los negocios, sino también en la política. Y resulta que nuestro protagonista, el alfa, necesita a este enigma, o sea, él quiere contactar con este enigma porque quiere pues que sus empresas se asocien. Y este hombre no sabe que este enigma está recontra enamorado de él. Bueno, cuando se entere. Y bueno, Shen Xiaoyu se va a ese club para tratar de encontrarse con el misterioso dueño de X Holding. Y digo misterioso porque resulta que este hombre no se ha mostrado en público y nadie sabe cómo es en realidad. Y empiezan a salir muchos chismes. Unos dicen que en realidad es un alfa muy feo y que por eso no se muestra en público. Otros dicen que es un alfa despiadado y cruel que ha enviado a varias personas al otro barrio. Y bueno, así salen como muchos chismes a su alrededor. Lo que sí saben es que él es un hijo ilegítimo y que él es tan inteligente que ha conseguido pasar sobre sus hermanos para adueñarse de la empresa. Y además él le cambió el nombre de la empresa y lo llamó X Holding. Y resulta que el hecho de que este hombre sea un hijo ilegítimo a nuestro protagonista no le hace ninguna gracia, porque recordemos que su padre tiene muchos hijos ilegítimos, así que al protagonista eso le duele, le da muchísima rabia. Sin embargo, como necesita trabajar con él, pues va a buscarlo. Así que él, ya cansado de esperarlo, al final decide marcharse a su casa, pero mientras está yendo se vuelve a encontrar, dizque por casualidad, con el Omega, y de nuevo se lo encuentra en apuros, porque hay un alfa que está tratando de propasarse con este Omega. Y algo interesante es que el alfa al principio no reconoce al Omega porque lo ve de espaldas, pero el alfa sí va como a ayudarlo, y es ahí cuando el Omega se gira que él se da cuenta de que es el Omega que ya conocía. Y Huayon, cuando lo ve, enseguida lo agarra del brazo y le pide ayuda, ¿no? Y el otro alfa se enfada y le dice a nuestro protagonista que no se meta, que se vaya, y empieza como a sacar sus feromonas, ¿no? El pendejazo. Pero ahí nuestro protagonista, que obviamente, como digo, es un alfa de clase S, o sea, un alfa súper poderoso, él saca sus feromonas, y el otro alfa, que resulta que es un alfa de clase A, o sea, que es muy débil, pues se cae de rodillas porque las feromonas del otro alfa es muy potente. Y lo que me encanta de esta escena es que Shen Xiaoyu quiere que este alfa le pida disculpas al Omega, pero claro, este alfa está súper ofendido porque dice, ¿cómo voy a pedirle yo disculpas a un Omega? Y bueno, se empieza a hacer un caos y al final llega un beta a tratar de solucionar las cosas, y ahí el supuesto Omega le explica lo sucedido, pero me da gracia porque recordad que él es un enigma, que él es más fuerte que estos dos alfas juntos. Pues bueno, él explica, le dice, a ver, yo soy camarero, yo le estaba sirviendo una copa a este hombre, a este alfa, pero este alfa ha intentado pues propasarse conmigo y yo ya le he explicado que no quiero pues sus servicios, ni ofrecerle mis servicios ni nada, yo no soy de esto. Y el beta piensa, este chico es tonto, o sea, no se ha dado cuenta de que el pago es tan bueno porque en el pago va incluido este tipo de servicios. O sea, si un alfa quiere hacerte algo, tú te callas y lo haces porque para eso te están pagando. Pero bueno, el beta, como ve que el protagonista, que es alfa, está muy enfadado, pues no le dice nada al Omega, se queda callado y al final como que llegan a un acuerdo, y ya cuando los protagonistas están a solas, el Omega pues le pide el número de teléfono al protagonista, al alfa. Pero Shen Xiaoyu no le quiere dar el número de teléfono, él le dice, si quieres agradecérmelo no hace falta, pero si quieres puedes acompañarme a casa. Porque él se pensaba que cualquier Omega se iba a caer rendido a sus pies. Además él piensa que este Omega es un promiscuo, porque ya lo ha visto con este alfa y lo ha visto con su jefe, o sea, con dos alfas. Pero claro, yo digo, aquí este chico es tonto, no se da cuenta de que en las dos ocasiones eran esos alfas tratando de abusar de este Omega. Pues bueno, él se piensa que como está rodeado siempre de alfas, es un promiscuo, y piensa que este Omega pues va a ir detrás de él esa noche porque necesita el dinero. Pero ahí, para su sorpresa, el Omega se indigna y le dice, no, me ha malinterpretado, me ha malentendido. O sea, él dice, no, yo no, y se queda ahí como la frase en el aire, porque ahí el alfa dice, bueno, mira, hasta
hasta aquí llegamos, me voy y tal, y se separan. Y al día siguiente de que el alfa rechazara pues dar el número de teléfono, resulta que el omega le envía un sobre al alfa y en ese sobre va uno de sus gemelos que le dice que se los encontró el día que se chocaron en el hospital y como vio que ese gemelo pues valía su dinero, pues se lo ha devuelto y que le dice que para eso necesitaba su número de teléfono, que no se hiciera ideas raras. Igualmente le agradece que le ayudara la noche anterior con ese alfa y con ese incidente. Y ahí el alfa se queda sorprendido y dice, no, he sido un pendejo porque yo pues me pensaba que me estaba ligando y resulta que no, que este chico es bien inocente y únicamente me quería devolver el gemelo y ya. Sin embargo, unos días después ellos vuelven a encontrarse en el ascensor del hospital y ahí el alfa escucha pues como el omega está hablando con un doctor y le está pidiendo pues más tiempo para poder pagar el tratamiento de su hermana. Y ahí el alfa lo que piensa es cómo es posible que este omega no tenga dinero con todos los trabajos que tiene y además sabiendo que se está encontrando pues con muchos alfas de dinero. Además él piensa con amargura que solamente con el reloj que le diera Shen Wenlan pues él ya tendría para pagar todos los gastos del hospital y le sobraría el dinero. Y bueno, pues está en esos pensamientos cuando ya sale del ascensor y se va a ver a su padre. Cuando el alfa está en la habitación de su padre pues hay una enfermera beta que trata de coquetearle, pero al alfa no le hace ninguna gracia y la echa de la habitación. Y es que a él no le gusta que lo halaguen porque piensa que solamente lo quieren utilizar y que los halagos son mentiras. Mientras mira a su padre durmiendo, él se da cuenta de que su padre ya está muy mayor y se acuerda que la noche anterior él habló con su padre y su padre le preguntó directamente si lo odiaba, pues porque su padre cree que él lo odia pues por todo lo promiscuo que es y tal. Su hijo se queda callado porque no sabe qué decirle y su padre en cambio le dice que no se preocupe por nada porque él va a heredar la empresa. Además le dice que sus hermanos solamente saben comer y gastar dinero y que él pues se siente orgulloso de su hijo, aunque no se lo dice con esas palabras, se lo da a entender. Y bueno, cuando él ya sale de esa habitación se vuelve a encontrar en el ascensor con el omega, pero él, el alfa, ya está dentro del ascensor y el omega no sabe si entrar o no a ese ascensor, pero ahí pues es cuando vemos que el alfa detiene la puerta y le dice que entre de una vez. Y ya cuando están dentro del ascensor, ellos se ponen a hablar porque el omega, el supuesto omega, se pone muy nervioso y le pregunta al alfa sobre su padre. Y claro, se da cuenta de que ha metido la pata porque el alfa se pone muy molesto, ya que no quiere hablar con nadie sobre la salud de su padre. Es algo muy privado. Entonces el omega se disculpa y el alfa molesto y sin poder controlarse le dice que al menos él no está sufriendo por no poder pagar los gastos médicos. Hasta el propio alfa se sorprende de haber sido tan cruel y haber revelado pues sus pensamientos, porque por lo general él sabe controlarse y poner cara de indiferencia, pero es que este omega lo saca de su zona de confort. El omega también se sorprende y el alfa piensa que va a llorar, pero no, el omega lo que le dice es que no esperaba que el alfa hablara tan a la ligera. Le dice, no esperaba que palabras tan incultas salieran de la boca del señor Shen. Y claro, al escuchar esto, el alfa se ofende, porque lo acaba de llamar inculto. Entonces el protagonista le dice, por muy inculto que sea, es mejor hacer un omega pobre sin dinero ni autoestima. Y después sigue con la pullita porque le dice, para trabajar tanto, o sea, de camarero, de secretario, y luego pasar horas extras con tu jefe, ¿no? La pullita ahí. Le dice, parece que no ganas lo suficiente. Entonces, claro, el omega se hace el ofendido y le dice, señor Shen, no sé qué le ha impulsado hoy, pero si estas palabras hirientes pueden traerle la felicidad y la superioridad de sanar sus heridas, entonces no me importa ser el objeto de su desahogo. Y dicho esto, él se va bien ofendido y enfadado. Y el alfa se queda pues así que no sabe qué carajo le ha pasado, por qué le ha soltado todo esto a este omega. Y especialmente no sabe por qué carajos le importa que este omega esté rodeado de tantos alfas. Y como se siente mal porque lo que dijo pues, estuvo fuera de lugar, él decide pagarle la operación a la hermana. Y como el omega deliberadamente dijo la habitación donde estaba su hermana, pues el alfa va y le paga. Y después cuando Gaotu, que es de verdad el omega y es el que de verdad tiene a su hermana enferma, va a pagar, pero quiere pagarlo a plazos y tal porque no tiene dinero, la recepcionista le dice, no tiene que preocuparse porque aquí ya le han pagado. Le dice, un alfa de clase S ya le ha pagado todo, ¿no? Y claro, el único alfa de clase S que Gaotu conoce es a su jefe y por eso él lo malinterpreta y se piensa que Shen Wenlan es el que ha pagado pues la operación de su hermana, así que él se enamora todavía más. Y regresando a nuestra pareja protagonista, resulta que Shen Xiaoyu va al club con unos amigos, pero lleva a una omega llamada Xishen, ¿vale? A esa pesada, pues se la lleva con él. Y sus amigos se quedan sorprendidos porque esta omega huele a flores cuando él siempre suele llevar a omegas que huelen a frutas. ¿Y por qué creen que ha cambiado su gusto en el olor de los omegas?
porque resulta que el omega que a él le gusta huele a orquídeas y esto es algo importante. Cuando yo investigué sobre las orquídeas y su simbología, resulta que las orquídeas simbolizan el amor y la prosperidad. Y resulta que depende del color de la orquídea puede simbolizar una cosa u otra. Por ejemplo, las orquídeas blancas se asocian con la pureza y la eternidad. Obviamente, este omega, pues que finge ser una persona pura. Por eso, cuando el alfa quiere hacerlo con él, quiere hacer sin respeto, él le dice que no, que solamente lo va a hacer con la persona que lo marque para siempre, para toda la vida. En cambio, las orquídeas de color morado o lila, pues representan la tranquilidad, la calma y la paz. Y da la casualidad de que este alfa, el protagonista, cuando está mal, cuando está desbordado de trabajo, resulta que cuando llega a su casa y huele a esta orquídea, él empieza a sentirse mejor, más calmado, más relajado. Además, este omega le empieza a hacer masajes, así que pues sí, su olor lo relaja mucho. Después, las orquídeas amarillas transmiten el erotismo y la sensualidad en una relación y obviamente este omega es muy sensual. Y luego están las orquídeas rojas que se relacionan con la pasión y las orquídeas rosas significan pues la feminidad, la seducción y la sensualidad. Y como digo, todas estas cualidades de seducción, de enamorarlo, todo esto pues obviamente los tiene este omega. Así que por eso han utilizado las orquídeas para representar el aroma de este omega. Pero amigas, no solamente simbolizan amor y pasión, sino que también simbolizan lujo y sofisticación debido a su aspecto elegante. Y recordemos que este enigma es billonario y además su forma de vestir y de actuar pues es eso, muy elegante. Además también se han llegado a asociar con la fertilidad y la virilidad. Y recordemos que justamente este enigma es capaz de embarazar al alfa porque justamente con su olor, con sus feromonas, hace que el alfa entre como en celo, pero como un celo de omega. Y obviamente el alfa ya se siente atraído a este omega y a su olor, y como no lo puede tener, por eso ha elegido a la otra omega que tiene olores florales. Y los amigos del alfa empiezan a hablar con la chica y ella está encantada de la vida porque ella piensa que le ha tocado el premio gordo, porque ella era una chica pobre y ahora pues está saliendo con este alfa de segunda generación que es multimillonario y que le está dando unos lujos que vamos, que en su vida se imaginaba. Sin embargo, el alfa no le presta atención a ella ya que él está pendiente de su celular y es ahí cuando le llama un número desconocido y él contesta de inmediato y uno de sus amigos se da cuenta de esto y se sorprende porque él nunca contesta a un número desconocido. Lo que pasa es que el omega le envía un mensaje diciéndole soy yo, y luego le llama y es por eso que el alfa le contesta. Además, el alfa está muy orgulloso porque según él le pagó el hospital a la hermana para que el omega le debiera un favor y ahora pues él está bien orgulloso pensando que su plan ha funcionado y que ahora este omega lo verá pues como su héroe, ¿no? Como el salvador. Pero no, cariño, no. En realidad el plan que está funcionando es el del enigma porque tú ya has picado el anzuelo. Y bueno, se ponen a hablar, pero como el omega escucha ruido de fondo, le dice, ay, no sé si es buen momento para hablar, pero el alfa le dice, no, habla, no, aquí no pasa nada, tú habla y yo te escucho. Y entonces el omega se muestra más sumiso que en la mañana, porque recuerden que en la mañana ellos como que tuvieron ese enfrentamiento, pero ahora como él ya sabe que le ha pagado pues el hospital, ¿no? Ahora está más sumiso, la voz más dulce y le dice que le gustaría primero agradecerle por haber pagado el hospital y luego pues que le gustaría invitarlo a cenar para agradecerle y hablar pues ya de cómo le pagaría y tal. Pero ahí el alfa le dice, oye, fíjate que ese día no me va bien, ese día tengo una fiesta y lo invita y al final el omega pues acaba aceptando la invitación. Pero cuando llega, pues el omega llega en taxi. En cambio todos los alfas y otros omegas e invitados llegan en coches de lujo, además que van vestidos, vamos, de punta en blanco y el omega pues deliberadamente ha ido vestido de ropa más informal y cuando el alfa llega se lo ve vestido así y el omega como que se pone ahí a fingir, ¿no? A decir, ay, lo siento, es que yo no me pensaba que esta fiesta iba a ser tan formal. Le dice, me voy. Y el alfa le dice, no, de eso ni hablar, lo agarra y le dice, ya estás aquí, no me vas a dejar. Y como para tratar de convencerlo, el alfa lo que le dice es que ahora que ya está aquí, si se va, él le va a tocar ir solo a la fiesta y que eso pues sí lo avergonzaría. Así que al final supuestamente el alfa logra convencer al omega para ir juntos a la fiesta y cuando llegan a la fiesta todo el mundo se queda mirando a este omega tan hermoso. Y de hecho los amigos del alfa, que me caen mal porque son unos amigos bien pendejos, pues bueno, ellos se ponen celosísimos, se ponen a hablarle al alfa diciendo dónde has conseguido esta hermosura, ¿no? O sea, lo hablan como si fuera un objeto, el omega, y me da una rabia. De hecho, hay uno de ellos que es el más pendejo de todos, se le acerca al supuesto omega, ¿no? Que en realidad es un enigma, pues se le acerca
y el pendejazo le huele el cuello en plan de así sin más. Imagínate tú estar caminando por la calle y que alguien llegue y te huela, ¿no? Pues obviamente le está invadiendo el espacio personal y recordemos que él no es un omega, él es un enigma y él se hace el sumiso solamente con su chiquistriquis, con los otros no se aguanta, así que el supuesto omega lo que hace es que levanta la cara y le da en toda la nariz al alfa, o sea, le da un golpe para que aprenda. Pero es que este alfa, como digo, es pendejo y no capta la indirecta, así que le pasa un brazo sobre los hombros al omega y el omega se pone rígido. O sea, yo creo que en ese momento él estaba diciendo contrólate, no le partas la madre porque tienes que fingir ser un omega indefenso delante de tu alfa. Y justamente ahí el alfa es el que va como a defenderlo y le dice ya deja de molestarlo, él es mi invitado, no te acerques así, ¿no? Y sus amigos se quedan sorprendidos porque de nuevo ellos siempre han bromeado con los omegas del protagonista y al protagonista nunca le importó, pero esta vez él se muestra más territorial con este omega. Y bueno, el omega enseguida se lleva toda la atención del público porque además como él va vestido de forma diferente al resto, él va vestido más informal, pues eso sumado a su hermosura pues hace que todo el mundo, como digo, no le quite los ojos de encima. Y ya cuando termina la fiesta y cada uno se va, obviamente el alfa lo acompaña hasta su casa y ahí el alfa recibe un montón de mensajes de sus amigos, ¿vale? Pidiéndole el contacto del omega. O sea, esos amigos están desesperados y eso cabrea muchísimo al alfa. Y es que el más pendejo de todos le dice, bueno, cuando te canses de jugar con él, me avisas para ir yo detrás de él. O sea, para él tengo una oportunidad. Y es como, huevón, están hablando de una persona, no de un objeto, no. O sea, me da muchísima rabia, pero como digo, estos personajes están llenos de red flags. Y bueno, durante el trayecto a casa, el omega le dice, mira, te voy a pagar toda la deuda, pero te la voy a pagar a plazos. Cada mes te voy a dar tanto, tanto, tanto. Y el alfa se sorprende porque no esperaba que el omega le quisiera devolver ese dinero, porque para él eso es calderilla, y le dice, mira, si quieres pagármelo, hay otra forma más fácil de devolverme ese favor, ¿no? Y le pone la mano en la pierna y le dice, podrías estar conmigo. Pero obviamente el enigma no acepta eso porque él no quiere convertirse en otro más de sus juguetes, ¿no? Que el alfa esté con él y luego se canse y lo deje, porque el alfa no está mucho rato con los mismos omegas. De hecho, con el que más ha durado, solamente ha durado medio año. Así que el supuesto omega pues le cambia de conversación y le dice no se preocupe que yo le voy a pagar todo, como rechazándolo indirectamente. Y el alfa se queda sorprendidísimo porque no se esperaba que el omega lo fuera a rechazar y además recordemos que lo rechaza por segunda vez. Y bueno, cuando ya llegan a casa del omega resulta que es un barrio súper pobre y es tan pobre que para llegar a su casa de hecho tiene que pasar como por un pasillo muy estrecho que el coche no entra obviamente, y como ya se ha puesto a llover el alfa le dice ¿quieres que te acompañe? Pero el omega le dice no hace falta porque además hay charcos y te vas a ensuciar los zapatos, y se va solo. Y en toda la noche el alfa no puede parar de pensar en el omega, se acuerda de cómo fue vestido, se da cuenta de la condición precaria en la que vive, ¿no? Porque ese barrio, como digo, era muy pobre y él se preocupa por el omega, pero también lo admira porque a pesar de todo el omega pues no aceptó salir con él por dinero. Y antes de quedarse dormido su último pensamiento es que este omega no debería vivir en ese lugar y en esas condiciones. Y ahora sí pasamos a la segunda pareja, que es de las favoritas de todos, yo incluida, porque esta pareja me encanta. Como decía Gaotu, es un omega que se está haciendo pasar por beta, pero él se empezó a hacer pasar por beta incluso antes de conocer al alfa. Y él se hace pasar por beta desde pequeñito porque resulta que su madre se divorció de su padre, su madre era una omega y solamente se llevó a su hermana, y como un día o dos antes de que ella se fuera de la casa, resulta que su hijo pues descubrió que era omega y la madre se quedó súper triste porque ella sabe lo que significa ser omega en esa sociedad de mierda, ¿vale? Porque es una sociedad asquerosa. Ya veis cómo los alfas, los amigos del protagonista, hablan sobre los omegas, ¿no? Tratan a los omegas como objetos. Además, como los omegas son los que se quedan embarazados, los alfas lo ven como algo menor, ¿no? Como que solamente sirven para quedarse en casa y cuidar de los niños y ya. Y por eso la madre le dice a Gaotu desde pequeñito que no le diga bajo ningún concepto a su padre que él es un omega, porque conociéndolo él va a querer sacar provecho de su hijo. Básicamente él le dice puede que te venda a otros alfas para que hagan contigo lo que sea y él con ese dinero pues ir a seguir apostando o comprarse bebida, ¿vale? O sea, imagínense el poco cariño que le tienen a los omegas. Y su madre antes de irse le deja como unos supresores para que él pues pueda suprimir su olor de omega
omega y así pues hacerse pasar por beta, porque los betas no tienen olor, en cambio los omegas sí. Entonces ella le deja como sus supresores y le dice que le diga al mundo que él tiene asma y que por eso siempre está con ese aparatito. Entonces nuestro querido omega pues siempre ha estado haciéndose pasar por beta desde muy pequeñito, y esto le va a pasar factura. ¿Qué pasa? Que resulta que la madre de Gao Tu tiene un accidente y fallece, y al final él se tiene que hacer cargo de su hermana, que es un alfa, pero ella está muy enferma, así que siempre está hospitalizada. Así que desde muy pequeñito pues él ha tenido que tener 1000 trabajos para poder pagar el hospital. Y cuando conoce a Shen Wenlang, resulta que Shen Wenlang está dando como un discurso en la universidad, porque su familia, como tiene mucho dinero, su familia pues está dando como becas, y justamente Gao Tu es uno de los que consigue esa beca. Y a él, pobrecito, le entra el celo cuando ve a este alfa hermoso hablando, así que por eso él se siente atraído a este alfa desde un primer momento. Y desde un principio Gao Tu empezó a perseguir a Shen Wenlang, o sea al alfa, en la universidad, y resulta que Shen Wenlang pues la verdad es que no es un chico que exprese mucho sus emociones, le cuesta socializar, pero resulta que misteriosamente con este beta pues no se sentía mal. Con este beta se sentía a gusto y tal, y por eso pues le permitía que lo siguiera a todas partes. Sin embargo, ellos se tienen que separar cuando pues se termina la universidad, pero para la sorpresa del alfa, él se lo vuelve a encontrar en el trabajo, porque un día pues ve la foto de este chico pues trabajando ahí, y entonces es el alfa el que lo llama para que se ponga a trabajar como su secretario. O sea, lo quiere tener cerca de él, porque obviamente él ya se ha enamorado, pero es tan pendejo que no se da cuenta. Así que de esta forma es como Gao Tu se convierte en el secretario y en la mano derecha de Shen Wenlang. Y además Shen Wenlang, como digo, él está muy acostumbrado a estar cerca de Gao Tu, y además él se da cuenta de que es muy dependiente. Él admite que allá donde vaya sabe que Gao Tu va a estar ahí para él, apoyándolo, porque es la única persona que lo ha apoyado siempre, y eso a él le gusta. Pero también le da miedo porque dice: ¿qué va a pasar el día en que ya no lo tenga? Porque yo estoy dependiendo mucho de este hombre. Y efectivamente esos miedos se vuelven realidad el día en que Gao Tu le dice que tiene una pareja. Obviamente Shen Wenlang se pone celosísimo porque se da cuenta de que ya no es lo más importante para Gao Tu, sino que ahora Gao Tu tiene, como digo, una pareja. Aunque en realidad todo esto es una mentira. Gao Tu lo dice pues para poder tomarse vacaciones en el trabajo y pues pasar su celo a solas. Y justamente un día Gao Tu le pide al de recursos humanos pues cogerse unos días de vacaciones, le dice para acompañar a su compañero pasar el celo, pero en realidad es, como digo, para él mismo. Por eso cuando Gao Tu va con el de recursos humanos a pedir vacaciones, este hombre le va con el cuento a Shen Wenlang porque necesita su aprobación, y Shen Wenlang le dice: sí, no hay problema, porque en realidad Gao Tu casi nunca se coge vacaciones, y de hecho nos dicen que los 30 días que tiene de vacaciones casi nunca se los coge completos, sino que se coge algún día esporádico, a lo mejor pues para ir a ver a su hermana al hospital y alguna cosa así. Por eso Shen Wenlang se pone curioso y le pregunta por qué razón ha dado para cogerse esas vacaciones, y es ahí cuando el de recursos humanos le dice que lo ha pedido para poder acompañar pues a su omega en su etapa de celo. Y mira, ¿para qué dice nada? Porque Shen Wenlang se pone súper furioso, pero en realidad está súper celoso, pero como digo, es pendejo, no se da cuenta. Y es que él solamente de imaginarse a Gao Tu siendo beta tratando de complacer a un omega le da mucha rabia, porque además se supone que los betas, como no pueden pues transmitir ese olor, esas feromonas, es muy complicado para ellos complacer a un omega, porque los omegas cuando están en celo necesitan pues a un alfa y a las feromonas de este alfa, porque tienen feromonas pues tranquilizadoras y tal. Además los omegas reaccionan más ante los alfas, así que bueno, Shenlan se hace todas unas imágenes en su cabeza que le hierve la sangre. Y nada más lejos de la realidad, lo que nuestro pobre Gao Tu está es en su casita pasándola muy mal. Él está con fiebre, y como no encuentra un alfa que lo ayude, porque obviamente él está enamorado del pendejo de Shen Wenlang, pues él se la pasa en casa solo. Y además él está sufriendo porque eso es un momento de muchísimo dolor. Y así pasa los primeros días en el que está casi que pierde el conocimiento, lo recupera, no come prácticamente, o sea, como digo, lo está pasando muy mal, hasta que ya poco a poco le va bajando como la fiebre. Y justamente en uno de esos días, un fin de semana, su compañero de trabajo le llama porque le dice que por error le dio un pendrive que tiene una información importante y que la necesitan el lunes sin falta
para una reunión, así que le dice que ellos van a enviar a una persona pues a recogerla. Pero claro, Gaotu no quiere que vayan a su casa porque se van a dar cuenta de que no hay ninguna Omega en su casa, y además que él va a estar oliendo a Omega, así que el asustado le dice: no te preocupes, ya voy yo a dejarla. Y entonces ahí el compañero le dice: pero ¿puedes dejar a tu Omega solo tanto tiempo? Y él le dice: no pasa nada si es por un periodo pequeño de tiempo. Y bueno, ahí es cuando decide salir de casa, pero tiene que ir con muchísima precaución porque cuando los Omegas están en celo están muy vulnerables, ya que, como digo, sus feromonas pueden atraer a otros alfas y esos alfas pueden aprovecharse de los pobres Omegas, y como los alfas son más fuertes muchas veces someten a los Omegas, o sea, les vio, ustedes entienden, ¿no? Es por eso que Gaotu antes de salir de casa duda si tomarse unas pastillas o ponerse una inyección, porque son inhibidores, o sea, estas pastillas o esta inyección lo que hacen es que él no transmita ese olor de Omega y que así por los alfas no se den cuenta de que él está en celo, y también lo ayudan como a controlarse y que él no quiera saltar al primer alfa que encuentre por la calle, básicamente. ¿Y por qué está dudando? Porque resulta que como él desde muy pequeñito, creo que desde los 11 años, o sea, toda su vida, en el que él descubrió que era Omega, pues toda su vida se la ha pasado fingiendo ser beta, pues ha tomado muchos inhibidores a lo largo de su vida y por lo tanto nunca ha tenido un celo como Dios manda. O sea, él siempre se ha estado reprimiendo, y esto ha hecho pues que sus hormonas, sus feromonas se desestabilicen, lo que quiere decir que en cualquier momento le puede dar su celo. Y por eso él ha ido a un hospital y ha hablado con un doctor que es un Omega, y este doctor le dice: tú no puedes seguir tomando inhibidores porque llevas muchísimo tiempo abusando de estos y además los estás mezclando. Un día tomas pastillas, otro día te pones una inyección, estás tomando cosas muy fuertes que además te están ocasionando muchísimo dolor, porque estos son como para momentos muy puntuales, ¿no? Los Omegas cuando tienen celos se supone que tienen que estar en su casa, y si tienen la suerte pueden encontrar un alfa con el que pasar por su celo, pero si no, tienen que estar en su casa y ya. Entonces usar este tipo de inhibidores es como para momentos muy puntuales, pero él las está tomando siempre. Entonces le dice que su vida ya está en peligro, que si sigue tomando así va a llegar un momento en que su cuerpo no va a aguantar tanto y se puede morir, básicamente. Y el doctor está preocupado y le dice: deberías ir al psicólogo porque parece que no acepta su condición de Omega. Y además le dice: no sé si esto lo haces por tu pareja, que a lo mejor a tu pareja no le gusta tu olor y por eso tomas inhibidores pues para no desprender ese olor. Dice: no sé, pero si pasa eso, dice, tu pareja tendría que ir a la cárcel porque esto es gravísimo. Y ahí pues Gaotu le dice: no, es que yo no tengo pareja. Y entonces el doctor dice: todavía peor, porque tú, siendo un hombre sano, joven y que te tomas tantos inhibidores y siendo soltero, es todavía peor porque te puedes morir en cualquier momento. Y además, si nunca has estado con un alfa, pues tus celos han sido horribles, amigo. Y ahí pues Gaotu le dice: bueno, no pasa nada porque yo tomo analgésicos cuando me tomo esos inhibidores pues para no sufrir tanto. Y claro, el doctor se pone las manos en la cabeza y le dice: no mezcles esto porque esto va a ser todavía peor, o sea, madre mía, empieza a quererte más, amigo, cuídate más, le dice, y le prohíbe usar analgésicos y le dice que esta vez cuando venga su celo se la pase en casa y no tome inhibidores. ¿Y qué hace nuestro Omega? Pues sí, durante ese celo ha estado en casa sin tomar inhibidores, pero ahora se los tiene que tomar para poder salir de su casa. Entonces él decide tomarse una pastilla porque no es tan fuerte como la inyección, pero luego se arrepiente de esto porque resulta que él tiene que ir pues a ver al Omega, al nuevo secretario, y resulta que la casa del Omega está en un barrio muy pobre, está en un barrio empinado, así que le toca subir, y cuando llega además no hay ascensor, así que tiene que subir por escaleras, y claro, todo esto es un esfuerzo sobrehumano porque él está muy débil. Como digo, él está en su etapa de celo, ya se le está yendo, pero sigue débil, sus piernas no le funcionan prácticamente y él está sudando muchísimo. Y claro, cuando suda, pues obviamente sus feromonas se están liberando, quiera que no, y él tiene miedo de que el otro Omega se dé cuenta de que él es un Omega. Lo peor es que cuando llega a la casa de Hwa-young a dejarle el pendrive, cuando Hwa-young abre la puerta, resulta que Shen Wei-lang está ahí, el pendejo, porque lo ha estado ayudando pues a mudarse a esa casa. Y claro, a nuestro Omega, el corazoncito pobrecito, se le rompen 1000 pedacitos porque dice: ¿qué carajos hace mi alfa, no en plan mi jefe, ayudando a este Omega a mudarse? O sea, esto no es una relación de jefe y empleado, esto es algo más. Y bueno, también se asusta muchísimo porque dice: uy, yo estoy sudando, yo estoy liberando feromonas y seguramente él se va a dar cuenta de que yo soy un Omega, así que se asusta muchísimo y ya se quiere ir,
Pero ahí Shen-Wen-Lan se enfada porque, claro, lleva varios días sin verlo y ahora su querido Beta ni siquiera le dirige la palabra, o sea, le dice hola y adiós, ¿no? Ya se está yendo, entonces ahí es cuando le dice, tantas ganas tienes de volver con tu Omega, ¿no? Y sale a hablar con él y ahí se da cuenta de que huele a Omega, pero claro, Shen-Wen-Lan lo malinterpreta y se piensa que obviamente este chico, al ser Beta, sin no tener olor, pues piensa que este olor a Omega es porque ha estado pues todo el día dale que te pego con ese Omega, y esa imagen a él le cabrea muchísimo porque está celoso, es que ya lo he dicho, está celoso, pero es pendejo y no se da cuenta de que está celoso. Así que ahí es cuando le dice la burrada de deberías bañarte, que estás apestando, así no vayas al trabajo apestando a este Omega. Eso, amigas, es súper doloroso porque se supone que cuando están en la etapa de celo, el olor de los Omegas es todavía más dulce, más atrayente a los alfas. Y claro, justamente tener al alfa que le gusta en su frente y en lugar de sentirse atraído, en lugar de querer agarrarlo y llevarlo a una habitación, este alfa le dice que no, que apesta. Claro, el pobre Omega, que ya de por sí tiene baja autoestima, su autoestima ya se va a la basura, pobrecito mío. Y es por eso que cuando él llega a su casa, llega con el ánimo por el suelo y se va a dar una ducha para quitarse ese olor que tanto le disgusta al alfa. El pobrecito se da una larga ducha y luego se toma otros inhibidores, ¿vale? Para ocultar su olor, para quitárselo, solamente porque su alfa le dijo que no le gustaba su olor. Entonces solamente por eso él ya tampoco quiere oler este olor tan desagradable, ¿no? Esos inhibidores le dan muchísimo dolor, que él casi va gateando hasta la cama y ahí se la pasa de nuevo durmiendo, sufriendo, porque algo que no os he dicho es que como él estaba en celo, cuando vio a su alfa, obviamente su cuerpo reaccionó y él en ese momento quería saltar sobre el alfa, quería besarlo y todo, pero él tuvo que aguantarse, ¿no? Esas ganas, ¿no? Se reprimió todo eso y claro, pues ahora que ha regresado a casa, su celo ha vuelto y con más intensidad, y como él no tiene a su alfa a su lado, lo pasa muy pero muy mal. Y a todas estas, cuando ya el Omega se fue, el Enigma le dice a Shen-Wen-Lan, le dice, oye, ¿por qué le dices que huele mal cuando él no huele mal? O sea, recordemos que es un Enigma, que es un top, entonces él pues de eso sabe, ¿no? Y ahí Shen-Wen-Lan se enfada y le dice, si yo digo que huele mal, es que huele mal, así que te callas, y patea una maleta, ¿no? Y el Enigma se queda de, ¿este qué carajo le ha pasado, no? De por qué se enfada tan de repente, ¿no? Y ahí como que el Enigma ya se da cuenta de que a este pendejo le gusta el supuesto Beta, pero que no se ha dado cuenta. Pero el Enigma, como está tan enamorado de su alfa, dice, mira, no me voy a meter en estos líos, yo voy a seguir con mi plan de enamorar a mi alfa, y ya se dará cuenta él solito de que está enamorado del Beta y que está metiendo la pata. Y lo peor es que más adelante el propio alfa admite para sí mismo que ese olor no le desagradaba, lo que le daba rabia era imaginarse a su Beta pues siendo íntimo con ese Omega. Y ya de, amigo, ¿por qué crees que es eso? Ay no, es que de verdad que está bien pendejo. Y bueno, regresando con nuestros protagonistas, resulta que Shen Xiaoyu está muy enfadado, muy estresado porque el trabajo no le está yendo como él esperaba, y el secretario encima le trae como 2 sobres. En uno pues le da la información de todo lo que se ha gastado la Omega que está con él, ¿vale? Pues todo lo que se ha gastado en bolsos, en cosas de lujo, y por otro lado le entrega otro sobre con muchísimo dinero, porque recuerden que el Omega le debe dinero al alfa. Y obviamente con estos 2 sobres el alfa compara a sus 2 Omegas. Por un lado dice, esta chica se gasta muchísimo dinero y no le importa, y por otro lado tenemos a este Omega que parecía que ya estaban extintos. Este Omega resulta que no quiere mi dinero, sino que él me lo está devolviendo, y eso le sorprende al alfa y le gusta cada vez más este Omega. Además, él se entera de que Huayon conoció a Shen-Wen-Lan en la universidad, que la familia de Shen-Wen-Lan, o sea del alfa, le dio una beca a Huayon, al Omega, para que estudiara, y luego pues él como que firmó un acuerdo para trabajar durante muchos años en la empresa de Shen-Wen-Lan. Obviamente sabemos que esto es falso, que esto es lo que le pasó al Omega, a Gaotu, pero claro, cuando nuestro protagonista se entera de que Huayon tiene que trabajar por 15 años en esa empresa, se enfada mucho. Más tarde el Omega le escribe al alfa diciéndole si ya ha recibido el dinero, pero como el alfa quiere verlo, quiere hablarle, pues le dice, ah no sé de qué dinero me estás hablando, yo no he recibido nada. Y claro, el Omega se asusta y le escribe, ¿no? Diciéndole, yo te he enviado un dinero, tu secretario no te lo ha dado y tal. Entonces el alfa le dice, no, yo no he recibido nada, así que al final pues decide verse dentro de media hora cuando el Omega termine su trabajo. Y cuando ya se ven, resulta que el alfa es el que ha conducido
producido para ir a verlo. O sea, imagínense las ganas que tenía de verlo. Y ahí él le dice, ah, pues mira, curiosamente ahora ya mi secretario me ha escrito y me ha dicho que se ha olvidado de darme ese dinero, pero que ya me lo dará mañana, que no te preocupes. Entonces ahí el Omega como que se siente más tranquilo. Y ahí Hwa-young le pide ser amigos en WeChat y me da risa porque el alfa trata de hacerse el difícil y hasta el día siguiente no le acepta la solicitud de amistad. Sin embargo, cuando él escribe, el Omega rapidísimo le responde y le dice que le va a enviar unas galletas como para agradecerle todo lo que ha hecho. Y además le dice que esas galletas las ha cocinado él personalmente. Entonces ahí ya empezamos a ver un cambio en el alfa, porque a él no le gusta el dulce, no le gustan las galletas, pero le da mucha pena matarle la ilusión a este Omega y por eso no le dice que no le apetecen las galletas. Y al contrario, él empieza a comerlas y poco a poco se hace adicto a ese sabor y cada día está esperando sus galletas. No solo eso, sino que el protagonista también se hace adicto al celular, ya que cada día, cada mañana, cada tarde, cada hora está entrando a WeChat para ver los momentos del Omega, porque así se entera de cómo es su día a día, ya que el Omega cuenta muchísimo de que hoy he llegado tarde al trabajo porque me ha pasado esto, hoy me ha pasado esto otro, hoy he ido a ver a mi hermana y así muchas cosas. Y entonces el alfa, como digo, se va haciendo adicto a esto. Incluso Shushin, la Omega que le acompaña y su nuevo amante, se da cuenta de que ya no le hace ni caso porque está todo el rato con el celular en la mano y ella empieza a ponerse celosa y a preocuparse. Se preocupa porque ella sabe que no es la novia del alfa, pero tiene miedo de que el alfa pues la eche de su casa y ya no le esté dando el dinerito que tanto le gusta a ella. Y el protagonista también está preocupado, pero porque resulta que ya deja de recibir sus galletas y también se da cuenta de que su Omega ya no está subiendo tantos momentos tan seguidos porque tiene muchísimo trabajo. Entonces un día ella no aguanta más y lo llama y ahí es cuando el Omega le dice que ya ha dejado de enviarle las galletas porque resulta que se ha mudado y que vive súper lejos del centro y que ahora pues le da vergüenza pedirle a su amigo que le deje pues usar la cocina y que por eso no le va a enviar por una temporada galletas. Y ahí el alfa se enfada porque piensa que algo tan urgente y tan importante tenía que haberle dicho. Entonces le dice, no te preocupes porque yo te puedo dejar un departamento para que vivas ahí. Pero el Omega le dice, no, 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 seguramente ese departamento será carísimo. Pero el alfa le dice, no, no, no. Y bueno, al final lo logra convencer para que viva en ese departamento porque obviamente todo esto forma parte del plan maquiavélico del enigma, ya que lo está manipulando el alfa para que el alfa piense que él está invitando a su casa cuando en realidad era el enigma el que quería ir a vivir cerca del alfa. Y el plan le sale redondito porque el alfa le dice que puede vivir en ese departamento a cambio de que lo mantenga limpio y ordenado, y también le dice que él de vez en cuando se va a pasar por las noches después del trabajo y que pues el Omega le prepare la cena. Y es así como ellos empiezan a verse más seguido. Y algo muy importante es que el Omega le prepara platos al alfa que supuestamente no le gustan, pero poco a poco su gusto va cambiando y se va adaptando a los gustos del Omega. Pasan los días y resulta que el protagonista tiene que ir a una fiesta donde celebran pues al nuevo presidente de la Cámara de Comercio y allí se encuentra con Shen Wenlan y con Hwa-young. Y esto me da pena por Gaotu porque antes Shen Wenlan siempre lo llevaba a él a todas las cenas, reuniones y fiestas importantes, pero poco a poco lo ha ido desplazando y lleva al nuevo Omega a estas fiestas. Y obviamente Gaotu se ha dado cuenta de esto y piensa pues eso, que ya no es imprescindible para el alfa, que el alfa ya no lo necesita y que ahora pues el alfa está interesado en este nuevo Omega. Y Gaotu, pobrecito, piensa que este Omega no solamente es guapo, sino que también es capaz en su trabajo y que vamos, que es mejor que él en todo. Y Shen Wenlan sí se está distanciando de Gaotu, pero lo hace porque, como os decía, él piensa que está dependiendo demasiado del beta y como el beta ahora tiene pareja, eso a él le duele, ¿no? Y como que dice, uy, ya no soy lo más importante para él y se da cuenta en este momento de la importancia que tiene el beta en su vida. Entonces él dice, no, 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 eso como que le da miedo, así que por eso decide mantener las distancias. Además que él conoce el plan retorcido del enigma y tiene que ayudarlo con este plan de enamorar al alfa, así que el enigma, si le ordena que lo lleve a la fiesta, pues a él no le queda de otra que llevarlo a la fiesta. Y es por eso que en la fiesta hacen todo un paripé siguiendo el plan para poner celoso a Shen Shou-yu. Pero resulta que el protagonista también ha llevado a su otra Omega, ¿vale? La Shushin esa. Y claro, me imagino que el enigma por dentro de estar muerto de rabia, muerto de celos,
al ver a su alfa tan cerquita de la omega. Y la omega, cuando ve a Hwa-young, él ya se queda, vamos, sin palabras, porque ella sabe perfectamente que ese omega, ¿no? Ese supuesto omega es el que trae de cabeza al alfa, al protagonista, porque él siempre está viendo sus fotos, entrando a WeChat para ver sus momentos y tal. Y claro, la omega ya había visto a Hwa-young en fotos, pero es que en la vida real ella se queda sin palabras. Dice, este omega es hermosísimo, guapísimo, es un dios bajado del cielo, o sea, yo no puedo compararme con él. Y obviamente ahí sabe por qué el alfa está tan encaprichado con el omega. Y efectivamente en toda la fiesta él no le quita los ojos de encima al omega, y Shen Wenlan finge que esto le molesta. Y por eso cuando los hombres empiezan a invitarlo a beber, él dice que no puede tomar porque ha tomado una pastilla, y le dice que en su lugar será su secretario el que beba por él. Así que empieza como que a emborrachar al omega. Pero obviamente os recuerdo que este omega no es un omega, es un enigma. Él puede soportar ese alcohol y más. Lo que está haciendo es la actuación de su vida, y claro, esto hace que el alfa se preocupe. Y justo hay una escena donde Shen Wenlan a propósito le dice al omega, a Hwa-young, que salude a este alfa, ¿no? Al protagonista, y que beban. Pero ahí el protagonista le dice, no, yo no quiero beber, sino que quiero un zumo o algo así. Le dice pues para que el pobre omega no esté tomando tanto alcohol. Y ahí supuestamente el omega lo mira como agradecido, ¿no? Como que su mirada se suaviza, y eso pues hace que Shen Wenlan en principio se moleste. Pero ya os digo que es todo actuación. Y bueno, la fiesta ya se está terminando, así que Shen Wenlan se lleva a Hwa-young con él. Y claro, el protagonista, que se da cuenta de eso, se pone muy nervioso, le dice a la omega que le ha acompañado de búscate la vida, ya te vas por tu cuenta, porque él quiere ir detrás de su omega. Pero en ese momento una persona lo coge, lo agarra y lo interrumpe. Le dice, mira, te quiero presentar a Chan Yu, que es la mano derecha del director de X Holding, o sea, del hombre más millonario de toda China, que ya sabemos que es el enigma, porque todo esto pues forma parte de su plan maquiavélico, que yo me imagino que el enigma lo que quiere es que el alfa se ponga loco, porque claro, el alfa en este momento está imaginando al pobre omega indefenso, borracho, con un alfa que es Shen Wenlan, que puede pues aprovecharse de este omega en cualquier momento. Entonces el alfa está hablando con los hombres, pero en su mente está diciendo, acaben ya, que me quiero ir, pero ya. Así que nada, intercambian como números de teléfono, y él es un poco borde porque se va, ¿no? Dejando a estos hombres así en plan de qué carajos acaba de pasar. Y el alfa se va corriendo al departamento donde se supone que tiene que estar su chiquis triquis, pero ¿qué pasa? Que en ese momento hay muchísimo tráfico y él está desesperado, así que él sale del coche y se va corriendo hasta el departamento. Llega todo sudado, con el pelo así todo alborotado, y le dice al gerente, está el chico con el que vivo en el departamento, está solo, ha llegado ya. Y el gerente, bien asustado, le dice, sí, el omega está solo, ha llegado, está un poco borracho, tal, pero ha llegado, tal. Y en ese momento el alma le vuelve al cuerpo del alfa, él se relaja y dice, ¿qué carajos hago yo corriendo desesperado detrás de un omega con el que ni siquiera me he besado? O sea, él dice, nuestra relación parece de colegiales, donde él me envía cartitas, porque cuando le envía las galletas le va enviando notitas, y él ha ido guardando todas esas notitas, y él como que las ha ido coleccionando, ¿no? Y él dice, bueno, o sea, ¿qué hago yendo detrás de un omega al que ni siquiera he besado, no hemos tenido nada íntimo, ¿no? ¿Por qué me desespero tanto? Pero es que mientras él estaba en el coche, él decía, a ver, Hwa-young me quiere a mí, no va a hacer nada con Shen Wenlan. Y además se acordaba que durante la fiesta, pues sí, Hwa-young solamente lo miraba a él. Y además hay un momento en el que Shen Wenlan lo molesta y le dice al omega que tiene muy mala suerte, como diciéndole, tienes una hermana enferma y encima te he tocado yo como jefe, que soy un desgraciado, ¿no? Y ahí el omega le dice, sí, tengo mala suerte, pero últimamente la suerte empieza a sonreírme, y lo dice mirando al alfa, al protagonista. Entonces el protagonista se piensa que el omega se ha enamorado de él, porque él piensa que ha sido como el héroe, el salvador de este omega, pues porque le ha ayudado a pagar el hospital, le ha conseguido una casa, además que está guapísimo. Entonces dice, obviamente, pues se ha enamorado de mí. Y por eso él dice, no creo que este omega vaya a hacer nada con Shen Wenlan. Pero es que luego dice, no, pero es que Shen Wenlan es un alfa de clase S, puede usar sus feromonas y pues aprovecharse de este omega. Entonces este está más desesperado, pero ahora, como digo, pues ya se relaja, ¿no? Dice, vale, pues está ahí en casa, yo he hecho el ridículo, pero bueno, me voy a ir con mi poca dignidad intacta. Pero en ese momento recibe una llamada del omega que le dice, perdona, es que no había visto las llamadas que me has hecho, porque acabo de salir de la ducha, ¿no? Y ahí el alfa pues se lo imagina saliendo de la ducha y tal, y se enloquece y se da como media vuelta para ir a la habitación. Y mientras tanto el omega le dice, oye, ¿te apetece quedar mañana para hacer galletas juntos y tal? Y en ese momento tocan a la puerta y le dice, abre la puerta.
Y cuando el Omega abre la puerta, obviamente está ahí el Alfa. Y le dice, ¿qué pasa? ¿Que tú le vas preparando galletas a todo el mundo? Y el Omega le dice, no, 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 son solo para ti. Y entonces el Omega le dice, ¿qué tan serio eres conmigo? Y ahí el Omega, para demostrarle lo serio que es, pues le da un tímido beso que yo digo, madre mía, este enigma lo que se habrá aguantado. Porque ustedes imagínense que llevan 15 años enamorados / obsesionados de una persona y que cuando ya por fin le podéis dar ese beso os tenéis que contener. O sea, muy fuerte, ¿no? Pues el enigma, no sé, ese tuvo que contener muchísimo porque apenas le roza los labios y bueno, se separan y el enigma finge, ¿no? Ser ese Omega débil y tal, y le dice que con él siempre ha sido sincero, ¿no? Y que con ese beso se lo ha demostrado. Pero claro, el Alfa le dice esto no es suficiente y pues ahí ya procede a darle lo que viene siendo un buen beso. Y obviamente ese beso sí que ya es más intenso, que de hecho se separan porque ya necesitan respirar y el Omega tiene las mejillas rojísimas, los labios hinchados, el Alfa también está como más desesperado, pero pues ahí no hacen nada más, solamente se dan esos dos besitos y el Alfa, eso sí, se queda a pasar la noche en esa casa. Pero bueno, me voy a detener hasta aquí y ya la próxima vez os voy a explicar pues el tema del celo, porque cuando el Alfa le entra el celo, el muy desgraciado se va pues con la Omega a una isla desierta y se la pasa una semana sin dar señales de vida, ¿vale? O sea, qué rabia me dio eso y yo no sé si eso se puede considerar infidelidad o no, porque bueno, ya estaban viviendo juntos, ¿vale? Y este desgraciado se fue con la otra Omega, ya me dio muchísima rabia, pero es que luego esto no acaba aquí, amigas, porque luego cuando al enigma le entra el celo, madre mía, él arma todo un plan que dices, muchachito, tú no estás bien de aquí, o sea, ya os contaré el plan que arma el enigma para pasar su celo, porque tiene que pasarlo lejos de su Alfa, porque si no, obviamente, él no se va a poder controlar. Como digo, el enigma es muy fuerte, ¿vale? Y bueno, todo esto os lo voy a contar en la segunda parte, y esta segunda parte va a ser todavía más, pero más tóxica y llena de red flags. Por eso os digo que este libro es para mayores de 18 años. Tenemos el live action que se llama Desire o Abo Desire, que actualmente está en emisión y lo podéis ver en Rakuten Viki, Aikiji, Gagaulala, Youku, WeTV y me parece que también en YouTube. O sea, hay muchísimas cadenas que se están peleando para emitir este BL, porque este BL está siendo muy famoso y espero que le vaya muy bien, así que podéis ir a ver a cualquiera de estos canales y a apoyar la serie. Si os ha gustado el vídeo, darle un buen like y suscribiros al canal, y sobre todo darle a la campanita para que YouTube os notifique la próxima vez que yo suba la segunda parte, que ya os digo que viene cargadita de red flags y de emociones fuertes.